Hola, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Psicología del Deporte en vivo. Un gusto estar con ustedes esta mañana, esta fría mañana, para platicar de ciertos temas que nos vienen a mostrar un poquito de cómo aprenden nuestros hijos, nuestras hijas en el deporte. ¿Ok? Primero que nada, agradecer a la Dirección General de Deporte Universitario que nos permite abrir estos espacios de conocimiento entre ustedes y yo a esta pequeña charla que nos va a llevar sobre una temática súper importante para poder entender cómo es que el deporte y nuestros hijos aprenden ese deporte. ¿Ok? Cómo es que este deporte modifica las conductas de nuestros hijos, de nuestras hijas, y sobre todo cómo nosotros como entrenadores, como padres de familia o como mismos deportistas, podemos adquirir conocimiento a través de la práctica deportiva. ¿De acuerdo? Si les recuerdo que en el primer comentario de esta publicación se encuentra nuestro cuestionario, el cual van a tener que contestar antes de las 9 de la noche del día de hoy. Súper importante que no se pasen de ese horario para que podamos ser acreedores a estas constancias que se emiten. Y recuerden también que las constancias se emiten respecto a una agrupación de programas. Cierto número de programas tiene que contestar esta encuesta, este pequeño cuestionario, perdón, para poder ser acreedores a estas constancias. ¿De acuerdo? Y sin más, por el momento vamos a comenzar. Este pequeño programa consiste en hablar sobre teorías contemporáneas de aprendizaje. ¿Ok? Vamos a tratar de evidenciar estas teorías contemporáneas que han venido surgiendo desde ya tiempo atrás, pero que son estudiadas desde el punto de vista educativo. ¿Vale? Y cómo es que se compaginan con en la práctica deportiva. Ojo, el hecho de que nosotros veamos algunas teorías contemporáneas no quiere decir que sea la máxima respuesta o la solución a que mi hijo, mi hija o yo como deportista aprenda. Más bien es un combinado de todas estas teorías que estamos revisando para poder saber en cuál nos sentimos más cómodo, con cuál aprendemos mejor, para poder entender cómo es que aprenden los deportistas todas estas disciplinas, estos movimientos, estas técnicas, tácticas que ponen a prueba todo su máximo potencial y saber cómo es que adquieren ese conocimiento para que nos sea más fácil colaborarles como entrenadores, como mismos deportistas, colaborarnos para poder entender cómo aprendemos, ¿de acuerdo? Y vamos con la primera que es la teoría del aprendizaje social de Bandura. ¿Ok? Vamos a hablar de autores respecto a estas teorías que van tomando forma conforme pasa el tiempo. En anteriores programas tomamos teorías un poquito más clásicas sobre cómo es el aprendizaje. En este programa abordaremos lo contemporáneo y que también es una consecutiva de esas teorías que anteriormente ya se venían identificando, ¿vale? Entonces, Albert Bandura tuvo siempre presente que el entorno social es una de las fuentes de aprendizaje que más importan, ¿de acuerdo? El comportamiento que los niños imitan depende del comportamiento que se manifieste y que valore cada cultura. Este hecho consiste en la base de su teoría de aprendizaje, ¿ok? Y esta teoría de aprendizaje surge a partir de la teoría conductual. Esto quiere decir estos comportamientos que se adquieren y que a través de la interacción del individuo con el medio ambiente van adquiriendo estos aprendizajes, ¿vale? La premisa principal de la teoría de Bandura nos indica que no solamente se aprende por medio de crear asociaciones o asociaciones conductuales, sino que de igual manera el ser humano aprende por medio de la observación, ¿ok? Esto quiere decir veo e imito conductas que nos rodean. A este modo de aprendizaje es basado en la imitación, se le conoce como modelamiento, ¿ok? Vamos a aprendernos muy bien esta palabra porque va a ser clave para poder entender esta teoría. Bandura basa estos estudios en niños y en la manera en la que aprenden por medio del modelamiento, de acuerdo con observaciones que empezó a realizar. Y identifica que la imitación como método de aprendizaje representa el factor más importante al momento de adquirir el lenguaje, sobre todo en esta manifestación de conductas pueden llamarse agresivas, por decirlo así, ¿no? Esta formación de actitudes, formación de valores
y de todo este comportamiento social, perdón. De acuerdo con Bandura, hay ciertos pasos que son y están involucrados en este modelamiento y esos puntos se ven involucrados desde el primer momento en el que el niño o la niña empieza a tener contacto con su medio social, ¿de acuerdo? El primero de los pasos es la atención. Y es bien sabido que la atención siempre ha sido vista como una de las principales variables al momento de que estudiamos aprendizaje. Es importante que recalquemos que influye mucho, que esta tensión influye en cómo nos damos cuenta de que el modelo está actuando. Si este estímulo, este modelo, esta persona que la que yo estoy viendo, por decirlo así, es llamativa, va a ser muchísimo más sencillo captar y mantener la atención, ¿ok? Es por eso que cuando nosotros estamos en deporte de desarrollo, en deporte infantil, debemos de centrarnos mucho en la imitación por atención, ¿ok? Si yo pierdo muy fácil la atención de mi grupo, yo como entrenador pierdo este foco atencional de que los niños me estén atendiendo a lo que yo estoy haciendo, pues evidentemente no voy a poder generar aprendizaje. Debo de hacer mis entrenamientos lo más didácticos, lo más llamativos posibles para que esta atención no se pierda. Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy frente a un grupo que está practicando fútbol, ¿no? Como la imagen. Tenemos a niños que les gusta mucho el fútbol, tenemos a niños que no les gusta tanto el fútbol, pero van un poquito llevados por sus padres, etcétera, etcétera. Si yo no hago mis entrenamientos lo suficientemente atractivos, este grupo de niños o de niñas que no van al deporte por mera pasión, por mero gusto, van a perder muy rápido este foco atencional y entonces ahí el aprendizaje se está desvirtuando. Y cuando yo vea situaciones que son técnico-tácticas, que son básicas para el desarrollo del deporte, como es el fútbol, entonces voy a tener un déficit de aprendizaje en etapas posteriores, ¿de acuerdo? Bandura empezó a estudiar estos efectos, por ejemplo, que tiene la televisión en las conductas de los niños. Debido a que resulta sumamente llamativo que un niño esté viendo la televisión, Bandura se dio cuenta de que por esto aprende, ¿no? Porque tienen su foco atencional sumamente evidenciado por los programas de televisión. Ojo, no quiero decir que un programa de televisión sea sumamente educativo, más bien el estímulo es llamativo para el niño o la niña. Entonces, la atención está fija, la atención está situada, está teniendo retención, que ahorita vamos a ver lo que es, entonces está aprendiendo. ¿De acuerdo? Trasladado al ámbito deportivo, si mis entrenamientos no son lo sumamente atractivos, voy a tener una pérdida de atención, por lo tanto, no voy a tener aprendizaje. Otro punto o paso involucrado en la teoría del modelamiento es la retención, que se refiere a esta capacidad de poder recordar aquello a lo que se le ha puesto atención. Este paso es sumamente importante para poder reproducir lo posteriormente visto, ¿de acuerdo? Si yo no, esto es una cadena de sucesos, según esta teoría. Si yo no tengo una atención, evidentemente no voy a poder retener esta información y no voy a ser capaz de reproducirla en el siguiente aspecto, ¿ok? Entonces, acuérdense, atención, retención, que es esta capacidad de recordar lo que ya viví, y posteriormente viene la reproducción, que se trata en este momento en donde se traducen estas imágenes retenidas a un comportamiento, ¿ok? Y esta habilidad de imitar va mejorando conforme se practiquen los comportamientos envueltos en la tarea. Igualmente, estas habilidades pueden mejorar con simplemente haber visualizado, haber imaginado haciendo estas conductas. ¿Qué quiere decir? Yo ya puse atención, yo ya retuve esa atención. Entonces ahora voy a reproducir la conducta respecto a lo que yo ya vi y retuve. Es sumamente importante que en deporte de desarrollo, deporte infantil, estas repeticiones se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque no solamente es poner atención, ya lo retuve, ya lo imaginé, listo. No, se trata de poner atención, retener y realizar o reproducir la conducta. Es por eso que muchas veces tenemos este cierto tipo de deserción, de desinterés del niño o de la niña, porque si estoy repite, repite, reproduce, reproduce, evidentemente se torna en tedio, se torna en un aprendizaje aburrido. Entonces, si yo quiero incluir este gesto técnico, por ejemplo, de estar haciendo una canasta,
de estar moviendo las manos adecuadamente, de estar saltando adecuadamente, tengo que buscar ejercicios que compaginen esta retención, esta atención y sobre todo lo lúdico que es el entrenamiento. Si yo pongo 10,000 veces a tirar a un niño, pues evidentemente va a perder su foco atencional en un momento y la reproducción se va a ver afectada. ¿De acuerdo? Y por último, en estos pasos que vienen de la teoría de Bandura, es la motivación. Si yo no tengo motivación, este es un punto crucial para poder llevar a cabo los tres pasos anteriores. Una conducta no se va a ver replicada si no existe una razón suficientemente relevante como para poder hacerla. ¿Ok? Si yo no mantengo a mi deportista motivado para poder hacer los tres pasos anteriores en evidencia, no voy a encontrar aprendizaje. ¿Ok? Y si estoy imitando, estoy aprendiendo, estoy reproduciendo, pero estoy desmotivado, pues evidentemente mis reproducciones van a ser deficientes, mi técnica va a ser mala, mis reproducciones no van a ser lo cercanas a la realidad y pues voy a tener un déficit en el aprendizaje que va gradualmente adquiriendo el deportista. ¿Ok? ¿Cómo mantengo la motivación en edades tempranas? Pues evidentemente, como ya lo dije, tienen que ser entrenamientos lúdicos, tienen que ser entrenamientos divertidos que incluyan las situaciones anteriormente vistas y que incluyen también modificación de conductas que no me están ayudando a poder obtener una buena técnica de lanzamiento, una buena técnica de carrera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si yo mantengo a mi deportista motivado, voy a poder conseguir los pasos anteriores. Y recuerden que es una cadena de sucesos. Si no tengo atención, no tengo retención, no puedo reproducir y obvio no tengo motivación. Si falla alguna de los cuatro procesos de esta cadena, el aprendizaje, repito, se ve mermado. Y en relación con la motivación, Bandura distingue 6 motivadores que pueden llevar a una persona a realizar una conducta. Esto también es muy basado en teorías conductuales clásicas, pero más adaptadas a lo contemporáneo. El primero de ellos es el refuerzo pasado. Quiere decir haber tenido una experiencia positiva al realizar la misma conducta, pero en el pasado. Por ejemplo, si un boxeador repite el mismo golpe, esta combinación que previamente ya había tirado a un contrincante, entonces, tengo este aprendizaje de que si realizo cierta combinación de golpes que ya tengo estudiados, que ya tengo maquinados, que ya tengo perfeccionados, pues en evidencia voy a obtener una recompensa que va a ser ganar mi combate, tirar al rival, hacer un punto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eh, Voy a hacer una pausa aquí para recordarles que también vamos a estar leyendo los comentarios que todos y todas me puedan brindar aquí abajo en la cajita de comentarios. Ya al final de la transmisión estaremos haciendo un espacio para que podamos contestar todas sus dudas, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden de participar, de contestar el cuestionario y de dejarnos algún tipo de duda que tengan por aquí abajo, ¿ok? Continuando con estas situaciones de por qué se motivan las personas, cómo es que se motivan, tenemos también lo que es conocido como el refuerzo prometido, ¿ok? Que son estos incentivos que nos imaginamos recibiendo tras realizar alguna acción, ¿ok? Esta situación de visualización, de podernos ver en un escenario favorable ya una vez que hayamos realizado cierta tarea, nos va a motivar para poder realizar dicha tarea. ¿Ok? Si yo me imagino, me sitúo en una posición ganadora, en una posición en donde si realizo cierta acción, si meto cierta cantidad de goles, si anoto cierta cantidad de puntos, si hago cierto tipo de movimiento, entonces voy a conseguir reforzador que puede ser la victoria, puede ser puntos, puede ser evitar la derrota, etcétera, etcétera. ¿Ok? También tenemos el conocido refuerzo vicario, y aquí como lo está identificando la imagen, consiste en imitar la conducta de un modelo el cual acaba de tener éxito o reconocimiento tras realizar dicha conducta. Es por eso que es bueno tener parteaguas, tener eh, mal llamados o bien llamados ídolos, porque, bueno, estamos viendo que esta persona ya tuvo un éxito, ya hizo esta cierta conducta para tener éxito. Ah, ok, entonces yo voy a replicar esa conducta
para poder obtener el mismo éxito que esta persona obtuvo en determinado tiempo del deporte. ¿Ok? Ojo, hay sus bemoles en este tipo de refuerzo, porque en evidencia no todas las personas suelen actuar siempre del todo bien en su carrera, sus carreras deportivas. Entonces, sí tiene su parte motivante, su parte reforzante, pero también tiene su parte contraria, que ahorita vamos a tocar también ese tema, ¿ok? Em, También tenemos el espacio de castigos para aprendizaje, ¿ok? No todo se trata de reforzar y evidenciar otra conducta. También podemos castigar para poder prevenir o para poder modificar cierto tipo de conductas, ¿ok? Tenemos lo bien conocido como el castigo pasado, que constituye en un refuerzo negativo que impulsa a no imitar la conducta. ¿Ok? Haber tenido alguna mala experiencia al realizar esta conducta. Traducción: si yo tuve una competencia en donde me noquearon porque hice mal un movimiento defensivo, entonces ya tengo este castigo pasado que si yo sé que no subo mi guardia, me van a noquear. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un castigo que está modificando mi conducta respecto a un aprendizaje previo que yo ya tuve, algún castigo que yo ya tuve, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, no solo se trata de utilizar los refuerzos para poder modificar conducta, también podemos utilizar en situaciones de castigo, pero ojo, sin llegar a este espacio de autotorturarnos, ¿no? De pensar que siempre estarme castigando es lo mejor para mi aprendizaje, ¿ok? Tenemos también lo que es el castigo prometido, que son posibles amenazas o consecuencias negativas que entren en la imaginación previo a realizar la actividad. Por ejemplo, miedo al fracaso, ansiedad, ansiedad por competición, etcétera, etcétera, ¿ok? Esto lo podemos identificar o lo podemos llevar a una práctica nociva para el aprendizaje en dado caso de que estos niveles de ansiedad estén desregulados. Ya en programas anteriores, si han tenido la oportunidad de seguirnos, hablamos sobre la importancia de regular estas situaciones, debido a que si yo contengo una ansiedad sobrepasada de mis límites, que no esté lo suficientemente controlada para poder actuar, sino que me está abrumando, entonces este castigo prometido se vuelve algo nocivo para el deportista, ¿ok? Estoy pensando en que la competencia es sumamente difícil, me voy a enfrentar con el rival número uno de la serie, voy a enfrentarme ante el rival que ya me había ganado, etcétera, etcétera. Entonces estoy generando escenarios que no son tan em, buenos para mi estadio mental para poder realizar mi práctica deportiva, ¿ok? Pero ojo, el castigo prometido también puede ayudarme a prevenir cierto tipo de conductas o aprender a prevenir cierto tipo de conductas para poder obtener un resultado positivo, pero siempre y cuando regulando estos niveles de ansiedad o de este miedo al fracaso para que no sobrepasen este límite y no me lleve a cometer errores que me lleven a una derrota, a una competencia que no sea del todo favorable o significativa para mí, ¿ok? Y también tenemos, como les decía hace un ratito, la contraparte del castigo vicario, ¿ok? Que este modelo observado presenta características que lo llevan a no imitarlo, ¿ok? Por ejemplo, tenemos alguna persona que ha hecho algún deportista que ha hecho sus cosas bien, pero en algún momento comete un error en su carrera y entonces falla y representa algo no bueno para yo poderlo imitar. Por ejemplo, tenemos a deportistas muy exitosos, pero sobrepasados por la soberbia, por situaciones poco deportivas, situaciones que transgreden los valores del deporte, del mismo rival, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, debemos de usar estos castigos, estos reforzadores, conforme a nuestra escala de valores nos pueda limitar, ¿ok? No es conseguir la victoria a cualquier costo, no es siempre conseguir la victoria, estamos hablando más bien de un rendimiento óptimo, ¿ok? Si se entiende esta diferenciación entre castigo vicario y reforzamiento vicario, uno es imitar algo bueno de un deportista que haya tenido éxito y el otro es una aversión a poderlo imitar debido a ciertas conductas que no van compaginadas con los valores del deporte, ¿ok? Y también hablamos de otro factor que influye en la conducta de acuerdo a Bandura, es la autorregulación.
Es de lo que les hablaba hace un ratito. Y esto cuenta con 3 pasos, ¿ok? Primero debemos de hacer una autoobservación, que es vernos a nosotros mismos para enfrentar, para tener certeza de cómo estamos actuando, ¿ok? Si yo hago un autoescáner, una autoevaluación de lo que yo estoy haciendo en mi práctica deportiva, pues evidentemente voy a tener una certeza de cómo estoy hablando, de cómo estoy actuando, de cómo estoy abordando mis competencias, mis entrenamientos. Si yo, muchas veces, esto se lo repito muchísimo a los deportistas con los que yo trabajo en respecto a su desarrollo. Muchas veces como jóvenes pasamos los entrenamientos, pasamos las competencias sin hacer un escaneo de lo que estamos haciendo, de cómo nos estamos observando. Que lo pasamos porque el día de mañana voy a entrenar, el día de mañana voy a competir. Pero entonces cuando se nos empieza a acabar el tiempo, estas autoobservaciones no se realizaron y entonces no soy consciente de lo que estoy haciendo para poder modificar mis errores. Muchas veces fallé porque pues fallé, ¿no? O fallé porque el rival es mejor. Ok, sí, pero necesitamos hacer una autoobservación más a fondo para poder tener una certeza de cómo yo estoy actuando, ¿ok? Después de eso debemos emitir un juicio que consiste en comparar lo que se acaba de ver, o sea, la autoobservación, con un estándar. Y si está bien, vamos a actuar de esta forma, y si no es adecuado, entonces lo vamos a modificar, ¿ok? Ya hice mi autoobservación, entonces viene el juicio, viene esta comparación, ¿ok? Tal vez en este punto de mi carrera estoy teniendo un déficit de técnica de lanzamiento, por ejemplo, perdón, en cuestiones de fútbol americano, ¿no? Un coreback, vamos a ponerlo así. Me he dado cuenta, he estado haciendo una autoobservación de mis lanzamientos, de mis repeticiones, de todo esto que conlleva ser un coreback, y tengo este análisis de que tengo un déficit en mi lanzamiento, no estoy utilizando la muñeca de manera adecuada. Entonces, manejo mi juicio, comparo con otros modelos, comparo con otros aprendizajes y puedo llegar a modificar mi conducta de lanzamiento. Entonces, este juicio es sumamente importante porque aquí estoy aceptando, estoy tratando de aceptar los errores que estoy cometiendo para poder ponerlos en un parámetro y modificarlos, ¿vale? Y por último viene otro factor que es la autorrespuesta. Si el deportista considera que está a la par en la comparación con un estándar, repitiendo este ejemplo de lanzamiento, consideramos que estamos a la par de la técnica de lanzamiento, se da esta respuesta de recompensa a sí mismo. Pero si no se considera que está a la altura del estándar, se dará una autorrespuesta de castigo. Así funciona un poquito esta teoría de aprendizaje y de cómo nos autorregulamos. Entonces, repito, una cadenita: observación, juicio y autorrespuesta. La autorrespuesta se da cuando yo ya pude evaluar qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal. Si lo estoy haciendo bien, obviamente lo voy a seguir haciendo. Si lo estoy haciendo mal, trataré de cambiarlo para poder conseguir que no se me castigue en esta situación de respuesta. ¿Ok? Castigo, no, ojo, no me lo malentiendan, no es muy mal utilizado, 10 vueltas a la cancha, etcétera. Castigo es el propio castigo que yo me estoy imponiendo, que es miedo al fracaso, miedo a perder una competencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, para cerrar un poquito la situación del aprendizaje según Bandura, del aprendizaje social, debemos de compaginar esta situación de cambio conductual con lo que está sucediendo en el entorno, ¿ok? Recomendación súper básica para entrenadores, padres de familia y mismos deportistas que nos están observando: siempre tratar de hacer nuestros entrenamientos lo más lúdicos que se puedan. Lúdico no me refiero a que sea solo jugar, más bien que sean atractivos, pero no utilice un poquito eh, mala palabra, que sean atractivos para mí, que sean atractivos para mi entrenado, para no perder el foco atencional y esto nos cause una imitación, todo lo que ya habíamos visto en anteriores situaciones. ¿Ok? Vamos a pasar con otra teoría contemporánea que nos va a ayudar también a compaginar toda esta situación de aprendizaje. Recuerden, el conocimiento es sumamente amplio y sumamente extenso como para centrarnos en una sola teoría y decir que la teoría de Bandura, de aprendizaje social, tiene totalmente la razón. Entonces debemos de conocer varias teorías para poder tomar lo que mejor nos sirva de cada una y tratar de implementarla para buscar una mejora en el rendimiento deportivo de nuestros atletas, ¿ok? Pasaremos con lo bien conocido como constructivismo social, que
parteaguas o el referente más grande del constructivismo social, perdón, es Vygotsky, ¿ok? Que nos dice que el aprendizaje significativo solo ocurre en un contexto social. Ojo, pasamos de conductas en solitario, conductas que yo aprendo por mí mismo, a conductas que se aprenden en un aprendizaje, perdón, la redundancia, significativo en el contexto social. ¿Ok? Esta teoría enfatiza la importancia de dónde vivimos, de nuestro contexto social y cultural para el aprendizaje. Igualmente, dice que el aprendizaje se basa en la interacción que tenemos y sobre todo en el establecimiento de relaciones y esta ampliación de esquemas que tenemos presentes en el individuo. Estos fundamentos teóricos se basan en las investigaciones primero, en primera cuenta de Piaget, de Brunner y Vygotsky, siendo este el referente y siendo este el primero en introducir el término como constructivismo social. Algunos supuestos principales de esta teoría van a ser que em, las escuelas o los centros de aprendizaje, tomémonos como parte aquí, los centros de aprendizaje deportivos deben brindar conocimiento y aprendizaje que estén contextualizados en un mundo real. ¿Ok? Ahorita vamos a dar unos ejemplos de cómo se podría llevar a cabo esta teoría de constructivismo social en un campo de entrenamiento. Y también este aprendizaje es un proceso dinámico el cual se va construyendo activamente. ¿Ok? Los estudiantes van a ir creando sus propias teorías del mundo, al igual que las van a ir comprobando por ellos mismos. ¿Ok? Ojo, nos vamos a parar un poquito aquí para poder identificar cómo es que lo podemos compaginar en el ámbito deportivo. Estos aprendizajes de conductas, de técnicas, de tácticas, de sistemas de juego, de poder planificar mi competencia, se deben brindar en conocimiento, perdón, en contextos que son acercados a la competencia. ¿Ok? Hay un dicho muy popular por aquí en el mundo deportivo que dice, como entreno, juego. ¿Ok? Si yo en mi campo de entrenamiento, en mi zona de entrenamiento, llevo esta práctica de modelaje así fuera, no siempre, ojo, no es siempre en en todos los entrenamientos, pero sí puede ser en entrenamientos más acercados a las competencias. Si yo hago este modelaje, este entrenamiento en modelaje, de poder hacer mis entrenamientos como si fueran competencias reales, como si fuera el mundo real, como lo dice esta teoría del constructivismo social, voy a tener mayor aprendizaje porque es el proceso dinámico en en el que se constituye el deportista actuando en su pues, práctica mayor, que sería una competencia. ¿Ok? Entonces, el deportista empieza a crear estas teorías, empieza a teorizar, empieza a aprender, empieza a tener conjeturas de cómo va a actuar respecto a un ambiente o en ese ambiente para poder reaccionar ya en una competencia. Y entonces el aprendizaje se va desarrollando a través de esta interacción que hace entre mi compañero con el que entreno, con el uso del lenguaje que tiene mi entrenador, etcétera, etcétera. Ojo, eso también aplica para entornos de deportes individuales, no solamente para el entorno deportivo eh, de conjunto. ¿Por qué? Porque evidentemente si yo soy un deportista que practica, por ejemplo, clavados en solitario, también estoy socializando con mis otros compañeros que entrenan. Estoy socializando con mi entrenador, con mi crew de trabajo, con estas personas que me apoyan. Entonces, todo este contexto social va a interferir o va a inferir más bien en mi aprendizaje, ¿ok? Y el contexto social es el que va a brindar estas herramientas cognitivas para poder aprender. Herramientas como lenguaje, historia cultural, contexto social, tecnologías de la información y sobre todo comunicación. ¿Ok? Es sumamente importante considerar que en estas teorías de aprendizaje en el contexto social vamos a cuidar mucho cómo nos referimos, cómo hablamos con los deportistas, ¿ok? Si yo soy un entrenador del estilo en el que únicamente no retroalimento, sino que regaño, grito, infundo miedo, etcétera, etcétera, pues evidentemente el deportista va a aprender que ese miedo es la base de mi motivación. Entonces, ok, puede funcionar en algún tipo de competencia, en algún tipo de momento, pero estas motivaciones se van mermando y van haciendo que pierda yo interés por la práctica deportiva. En comparación, si yo soy un entrenador que, ok, sí tengo un poco de mano dura, mi carácter es un poco fuerte,
voy tratando de que mi deportista dé lo mejor de sí mismo, pero a su vez lo retroalimento, hago que aprenda, modifico su conducta, modifico esta falta de técnica, por ejemplo, entonces el deportista va a aprender que este contexto social, sociocultural, se puede replicar en una competencia. Entonces mis motivaciones cambian y mis motivaciones se vuelven un poco más poderosas. ¿De acuerdo? En esta teoría del aprendizaje, el deportista está muy involucrado en esta creación de su propio conocimiento, ¿ok? Anteriormente en la de Bandura nos llevábamos mucho de la mano respecto a la persona que teníamos ahí para enseñarnos, pero en esta teoría de aprendizaje de contexto sociocultural, constructivismo social, el individuo es el que va creando su propio conocimiento, por lo que es el principal responsable de su aprendizaje. El conocimiento se construye encima de esquemas y experiencias previas, ¿ok? Dentro de esta teoría existe algo denominado o conocido como zona de desarrollo próximo, ¿ok? Denme un segundo, es esta justamente, zona de desarrollo próximo, la cual nos hace referencia a esta manera en la que el deportista puede adquirir un conocimiento mayor o más complejo con el apoyo o la guía de alguien con experiencia en el tema. Y es aquí donde entran en acción los maestros y los profesores. Ojo, no quiere decir que aprendas en solitario el deportista y únicamente él tiene la verdad absoluta. Evidentemente necesita una guía, necesita un entrenador, un profesor, una profesora que busque el conocimiento dentro de sus alumnos a través de la formulación de preguntas. Todo para que el deportista se cree cuestionamientos y obviamente reflexione. Entonces, no estoy mostrando una conducta, más bien estoy cuestionando una conducta y entonces en este caso el deportista puede empezarse a preguntar, ok, entonces estoy teniendo una mala técnica de lanzamiento. Reitero el ejemplo de lanzamiento. Ok, ¿por qué estoy teniendo una mala técnica de lanzamiento? Ok, tal vez porque aprendí a lanzar desde pequeño de esta forma y no estoy utilizando la muñeca. Entonces, bajo la guía de mi entrenador, de mi entrenadora, voy a aprender que es un déficit de la técnica de entrenamiento y bajo mis cogniciones que yo voy haciendo de mi contexto social, de mi contexto sociocultural, voy a poder modificar este lanzamiento. ¿De acuerdo? Y es importante que durante el proceso de evaluación el deportista sea involucrado y sea retroalimentado. Que, repito, si yo regaño y no retroalimento, únicamente estoy reforzando la conducta de castigo sin llevar a cabo todo este aprendizaje que la conducta de castigo interfiere en mi contexto. ¿De acuerdo? También vamos a tocar otro tipo de aprendizajes, el cual llamado aprendizaje situado, que al igual que otras teorías, va a suponer que el aprendizaje se da dentro del contexto social. Sin embargo, está igualmente propuesto sobre esta manera de adquirir conocimientos durante situaciones reales y auténticas, es decir, durante vivencias de la vida cotidiana y no dentro de un salón de clases o un ambiente controlado, ¿ok? Para poder aplicar esta teoría de aprendizaje es importante conocer tanto los conocimientos previos como el nivel cognitivo de los que serán los deportistas, al igual que el contexto social en el que se desenvuelven. Y esto es vital para poder generar conocimiento relevante para el contexto de cada persona, ¿ok? Llevándolo a la práctica de nuestro deporte, llevándolo a nuestros entrenamientos. Esta teoría de aprendizaje se sitúa en que el deportista va a adquirir va a aprender de mejor manera en situaciones reales. Esto quiere decir, si no participas en competencias, si no juegas, si no te inscribes en torneos, si no tienes esta parte de seguimiento en el mundo real del deporte, evidentemente tu aprendizaje se va a ver mermado. No quiere decir que no aprenda nada en un entrenamiento, evidentemente ahí es donde yo puedo mejorar mis puntuaciones, mejorar mi técnica, etcétera, etcétera, pero si yo no tengo este bagaje del deporte real en una competencia, entonces mi aprendizaje se va a ver disminuido. Y en evidencia, las personas que practican el deporte de una manera ya en competencia entre más tiempo, pues puede aprender a manejar ciertas cosas que no puedo ver en el entrenamiento. Por ejemplo,
la carga emocional, la carga mental que conlleva estar en una pista de entrenamiento, de competencia, la situación de manejo del público, la situación de manejo del rival, el manejo de reglamentaciones, de referees, cómo me voy a desenvolver yo en una competencia, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, si tomamos un poquito de todas las teorías que hemos revisado, si yo no aprendo de manera adecuada en mi entrenamiento, no voy a poder hacer una competencia adecuada. Y si yo no participo en competencias que sean reales, que tengan estas experiencias de vida, estas vivencias de la vida cotidiana de un deportista, en evidencia este aprendizaje no va a construirse, no va a cristalizarse, ¿ok? Entonces, siempre es recomendable que no solo se entrene, se practique, se compita, se entre en este juego de cómo la competencia va mermando en mi aprendizaje, de cómo va coadyuvando tanto la retroalimentación que se hace con el entrenamiento, como la retroalimentación que se hace antes y después de la competencia o durante la competencia. ¿Ok? Entonces, aprendizaje situado es sumamente importante para poder determinar el aprendizaje de mi deportista. ¿Ok? Tenemos también otra teoría denominada comunidad de práctica, y esta práctica consiste en que un grupo de personas que se interesan en un tema particular se reúnen con la finalidad de reflexionar respecto a este tema y de esta manera, ¿ok? Estamos hablando de personas interesadas en un mismo deporte, personas que, por ejemplo, les gusta el flag, se reúnen a practicar flag, se reúnen a discutir de flag, se reúnen a ver partidos de flag, etcétera, etcétera. Entonces, esta comunidad va generando conocimiento respecto a las experiencias que yo puedo compartir con las personas que están interesadas en esta práctica deportiva. Y puedo ampliar mis conocimientos y mejorar mi desarrollo dentro del ámbito deportivo por el cual nos reunimos. Generalmente, dentro de estos grupos se discuten experiencias prácticas de los miembros, se buscan soluciones, se buscan alternativas, y esto propicia un aumento en el conocimiento sobre el tema discutido. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo retroalimentaciones, tengo pláticas, tengo charlas con personas que están interesadas en un mismo fin, en un mismo deporte, en una misma práctica deportiva, que yo voy a tener estos conocimientos, estos desarrollos o estas alternativas, tal vez de cómo mejorar mi práctica deportiva, consejos de descanso, de alimentación, de técnica, de táctica, etcétera, etcétera. Y entonces esto mismo va a generar un aprendizaje más sólido que si yo únicamente entreno, juego, me voy a casa. No vuelvo a hablar del tema, no vuelvo a repasar mis jugadas, no vuelvo a comentar con alguien lo que pasó en el partido, etcétera, etcétera. Entonces, comunidad de práctica es una teoría que podemos utilizar y podemos afianzar para poder generar mayor conocimiento, mayor interés inclusive en deportistas en desarrollo, deportistas en edades de infantes que van sosteniendo este tipo de temáticas, ¿ok? Obviamente ya con una capacidad de análisis mayor, cuando ya soy un poco más adulto, esta comunidad práctica se da de manera más dinámica, ¿no? Y voy a tener mejores análisis, voy a tener mejores pláticas, mejores charlas, pero no deja de lado también el poderlo realizar en un contexto de deporte en desarrollo, ¿ok? También tenemos el llamado contexto sociocultural y medio ambiente en el proceso de aprendizaje, ¿ok? El contexto en el que se desenvuelven es de las personas va a jugar un papel súper trascendental en el desarrollo y en el aprendizaje de los factores que están en el contexto. Estos pueden ser de tipo geográfico, pueden ser nutricionales, pueden ser familiares, pueden ser económicos. Eh, por ejemplo, de acuerdo con un autor llamado Peralta en el 2002, nos identificaba que la pobreza, la violencia intrafamiliar, el estrés de los padres, la globalización forzada, puede ser muy determinante en cómo se desarrolla la vida cotidiana, ¿ok? Y gracias a un estudio que se realizó en América Latina y en el Caribe, se descubrió que el nivel socioeconómico y cultural de los estudiantes es esta variable que más ejerce, que más tiene injerencia en el aprendizaje, ¿ok?
¿Cómo traducimos eso en el entorno deportivo? Por ejemplo, si alguien se encuentra en una situación de pobreza y no puede con los gastos del material requerido para la práctica deportiva, tenemos que buscar medios para poder apoyarle, para poder brindarle este soporte, para poder entender este contexto sociocultural en el que vive, para no propiciar el abandono deportivo. Otra vez, traducción. Si una persona tiene, por ejemplo, mucho talento para el tenis, ¿no? Que es un deporte ciertamente que se requiere un recurso económico mayor por el hecho de los espacios de entrenamiento, por el hecho del material de entrenamiento, etcétera, etcétera, por el contexto social que vive el deporte como es el tenis, ¿no? Entonces tenemos una persona, una persona que tiene mucho talento para este deporte, pero no tiene estos medios, vive en un contexto sociocultural en donde no le permite este desarrollo de la práctica porque no hay canchas en donde pueda entrenar, no hay material con el que pueda entrenar, pues evidentemente esta persona va a la larga a generar este abandono de la práctica deportiva, no va a tener esta adherencia al entrenamiento y un deportista que pueda haber sido de élite se va a ver mermado por esta falta de oportunidades, ¿no? Entonces, nosotros como entrenadores debemos de considerar mucho el contexto social de en dónde están situados nuestros deportistas, ¿ok? Tratar de entenderlo y en la medida de lo que nosotros podamos, en la medida de lo que sea posible, tratar de ayudar a nuestros deportistas buscando otros medios, buscando lugares de entrenamiento más cercanos a sus viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? No es lo mismo el contexto sociocultural de una persona que vive a 5 minutos del campo de entrenamiento que de una persona que vive a 2 horas del campo de entrenamiento. Entonces, si nosotros nos basamos en el hecho de que esta persona que vive cerca siempre llega con energía, siempre llega súper atento, llega con ganas de hacer las cosas, y la persona que llega a 2 horas también llega con ganas, pero ya no llega con la misma energía, porque evidentemente el trayecto merma su potencial, pues entonces no estoy entendiendo totalmente el contexto sociocultural de la persona que vive lejos. Y ojo, no se trata de justificar y decir, ¿sabes qué? Tú vives lejos, a ti te entiendo. No, más bien es tratar de entender el por qué tal vez no está poniendo atención del todo, ¿no? Tal vez no, por este tiempo de traslado, tuvo que saltarse las comidas, ¿no? Y entonces hay un ambiente fisiológico que no nos favorece, pues no haber comido antes de un entrenamiento las cantidades adecuadas, pues evidentemente nos va a mermar nuestro desarrollo, ¿no? Y vaya, que tenemos también casos en los cuales venían de 3 horas de lejos y eran los mejores deportistas. También tenemos que entender ese contexto sociocultural y tratar de reforzar todas estas coyunturas que nos ayudan a que el deporte sea más llevadero para nuestros deportistas. ¿Ok? Vamos a empezar a ver algún tipo de comentarios, algo que nos quieran decir aquí en el chat para poder para poder brindarles también a ustedes esta charla, este aprendizaje que tanto ustedes tienen de mí como yo tengo de ustedes. Recuerden, no siempre una teoría va a tener toda la evidencia posible para poder decir yo no tengo errores, ¿ok? Se trata de aprender, de conocer estas teorías de aprendizaje y saber en cuál me sitúo me desenvuelvo con mayor facilidad y cuál me puede ayudar también a generar mayor aprendizaje en nuestros deportistas, ¿ok? Por aquí, Valeria Cafagui nos dice, como entrenador podemos regular el castigo pasado. Mis jugadores se presionan por pasadas experiencias y no tienen buenos resultados. Sí, en evidencia, Valeria, estos castigos pasados de los que hablábamos en las teorías de Bandura eh, tienen un cierto tipo de regulación, ¿no? Vamos a analizar más bien por qué es que se están remordiendo tanto tus deportistas en cuanto a lo que están haciendo, ¿ok? Hay que recordarles que la competencia que se perdió ya pasó y más bien situarnos no en el error, sino en tratar de aprender qué hice mal para que esta competencia me haya salido mal, ¿ok? No se trata, ojo, no se trata solo de decir, ya me fue mal, ya no voy a hacer esto. No, se trata de un análisis, ¿ok? ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Ok? Tal vez el contexto, otra vez, compaginando ambas teorías, el contexto en el que yo, en ese día en el que yo tuve esa experiencia, pues puede que no haya descansado bien, puede que
haya tenido algún problema extra cancha que no me haya sido resuelto. Puede ser que el rival haya sido mejor que yo totalmente, pero, ante esos reconocimientos, también se trata de puntualizar qué hice, qué conductas me llevaron a no hacer lo que debía haber hecho o no hacerlo correctamente para mi rendimiento óptimo. Y de esta forma, dejo de remorder, dejo de lamentar y empiezo a modificar conductas. ¿Ok? Em, por ahí, Angélica Larios, qué seriedad, saludos, Angélica. Sandro Hernández, personalmente en los procesos de iniciación realizo clases muestra de 1 o 2 sesiones para que los chicos decidan si les agrada el deporte, que se enseña o no. Los padres no deben de reforzar o condicionar a sus hijos para la práctica deportiva en el deporte de competencia. Hago filtros para seleccionar y llevar competencias a los que están preparados física y teóricamente. Separo las etapas de entrenamiento y competencia y evito saltar procesos de aprendizaje y rendimiento. Un aplauso por aquí, Sandro, también, porque es muy, muy obvio que debemos de reconocer que nuestros hijos no son un reflejo de lo que yo quise hacer, ¿ok? Si yo como padre de familia tuve experiencias buenas en un deporte, no voy ahora a obligar a mi hijo a que sea el mismo deporte que yo hice, a que sea de la misma forma en la que yo hice y entonces tratar de proyectar mis sueños que no tuve, que mis oportunidades que no tuve tal vez hacia mi hijo o mi hija. Ojo, si bien el contexto social, sociocultural de una familia puede influir en el desarrollo de un deporte, en el gusto por un deporte, no quiere decir que siempre a mi hijo le tenga que gustar lo que yo hago. Entonces, este tipo de filtros nos funcionan muy bien para poder identificar si es que estoy haciendo lo correcto al llevar a mi hijo, a mi hija a fútbol americano y siendo que mi hijo, mi hija es más exitoso, más talentoso en gimnasia, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que conocer este contexto que tiene mi hijo, mi hija, para poder saber, ok, mis experiencias dicen que le va a ir bien en este deporte, pero su gusto está en otro deporte, ¿ok? Entonces, hay que entender también ese contexto. Por aquí, Marco Aguilar dice, excelente tema. Ángel Renón dice, buenos días, buenos días. Cristian López nos dice, la comunidad de práctica es muy importante en la etapa infantil, que los padres ayuden a realizarla en casa. Sí, totalmente. En este caso, el contexto sociocultural, como se nos dice en las teorías, sumamente importante en la socialización. Acuérdense, el deporte no solo es marcas, victorias, derrotas, trofeos. Nos llena de valores, nos llena de formas de vida, nos llena de experiencias, nos llena de todo este bagaje de situaciones sociales que tal vez una persona que no haga deporte no va a tener en su vida cotidiana, ¿no? Esta forma de socializarse con personas que están interesadas en que tienen este mismo interés en un deporte, es diferente el contexto de cómo se lleva la relación social a personas que son totalmente desconocidas para mí, ¿no? Margarita Jiménez dice muy bien, necesario el tema. Celsior MX dice, sin duda alguna es muy importante saber el contexto en el que se mantienen nuestros deportistas, ya que será un desarrollo diferente. En efecto, Rafael Santana Abonce dice, ¿puedes en otra ocasión tocar el tema de distractores tecnológicos en el deporte? Muchas gracias. Sí, en efecto, Rafael, si nos gustan seguir en próximos episodios de estos programas de aprendizaje, tenemos también cómo aprenden y cómo utilizar estas herramientas tecnológicas para el aprendizaje en deporte de iniciación, deporte ya un poquito más profesionalizado. Las invitamos a que nos sigan todos los viernes a punto de las 10 de la mañana para que podamos puntualizar estos temas, ¿ok? Diego Zamora dice, como entrenador, ¿cómo puedo a mis entrenos que son de 5 a 7 años poner en práctica la autorregulación? Ok, bueno, estamos hablando de que en esta etapa todavía no tenemos una conciencia en la autorregulación, pero sí podemos empezarlo a identificar con juegos. Acuérdense, en esta etapa es muy lúdico, es muy visual, es muy tratar de evidenciar no errores, sino tratar de poner modelajes de niños, de niñas. Yo mismo como entrenador me puedo poner como modelo para que me puedan imitar, para que me puedan seguir, para que puedan saber que esta comparación de, ok, yo estoy haciendo esto, mi entrenador está haciendo esto, entonces vamos los dos, ¿ok? Entonces aquí no se trata tanto de la introspección, se trata más bien de la visualización, de poder entender estas conductas que como niños, niñas,
estamos desarrollando en etapas tempranas y el porqué de las conductas, ¿ok? Em, y pues bueno, se nos está acabando el tiempo. Agradezco de verdad muchísimo todos los comentarios que nos están especificando en el video. También les recordamos que el cuestionario de evaluación va a estar pineado en el primer comentario y tenemos hasta las 9 de la noche del día de hoy para poder responderlo. ¿De acuerdo? Eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí está el correo al que se puedan dirigir también. Un servidor, Alan Elizalde, les saluda con mucho afecto. Les agradece mucho su participación en estos videos. Obviamente, como les digo, tanto ustedes aprenden de mí como yo aprendo de ustedes. Todos sus comentarios son muy, muy importantes para nosotros. Eh, Socialización. Aunque sea por medios digitales, también tenemos este aspecto de socialización. Todos estos ideas que tenemos de respecto a lo que hemos visto el día de hoy, nos aportan para poder seguir aprendiendo, para poder seguir generando conocimiento. ¿De acuerdo? Agradezco también mucho a nuestro staff que nos estuvo apoyando, que está siempre ahí presentes de lo que nos pueda ocurrir en las transmisiones, y les agradezco infinitamente por habernos visto. Yo soy Alan Elizalde y quedamos pendientes para próximos programas. Que tengan un excelente mañana.